Bueno, buenas noches. Nuevamente, gracias por su tiempo. Sé que un tiempo es valioso, hay cosas que hacer, bueno, son madres de familia, pero vamos a nuevamente estudiar la palabra de Dios y este momento vamos a tener un estudio bíblico a través de un tema bien delicado, un tema en el cual se llama Hijo de Dios. Y vamos a irnos a la palabra en el Evangelio Mateo, capítulo 7, versículo 21. El propósito general de esta predicación es que reflexionemos, es una reflexión. Así es que vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oramos. Padre, nuevamente gracias, Señor, por este privilegio, Señor, de poder tener una copia de tu palabra en nuestras manos. Te pedimos que en este momento seas tú hablándonos al corazón, que tu Espíritu Santo nos inquiete, para que podamos buscarte y saber, Señor, que realmente tenemos que dar el primer paso para llegar a ti y saber que somos hijos tuyos. Háblanos al corazón, me aparto para que seas tú hablando, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, el propósito específico de hoy es que el cristiano, que toda persona entienda una de las cosas más importantes, que es el identificarse como hijo de Dios. En realidad, ser un hijo de Dios no solamente es decirlo, es tener autenticidad en Dios. Es muy importante el ser original y no pretender algo o alguien que no somos. Lastimosamente, si es así, es como muchísimos cristianos en este tiempo caminan creyendo que son, pero no lo son. Así es que la palabra de Dios en el capítulo 7, versículo 21, si ven en su Biblia, son letras rojas. La palabra nos enseña siempre que cuando son letras rojas es porque el Señor Jesucristo está hablando. Y si usted va más atrás, no lo busque, solamente le estoy explicando. En el capítulo 5 habla del sermón, este es el famoso sermón del monte, donde el Señor Jesús tomó tiempo en un monte. Imagínense un cerro y el Señor Jesús parado y millares de gente a predicar la palabra. Ahí está, habló de muchísimas cosas, pero el Señor termina predicando esto como una exhortación para los cristianos de aquel tiempo. Entonces, nos acercamos al final del sermón del monte, que es el que le estoy diciendo, y parece ser que nuestro Señor Jesús terminará advirtiendo cuál será el juicio, oiga, para aquellos que no entren por la puerta estrecha. Parece que en estos versículos concluirá con el destino que se le espera a los falsos profetas. Ya les voy a explicar por qué habla de falsos profetas o cristianos falsos, los cuales alejan del camino angosto a muchas personas, incluyéndose a ellos mismos. Tristemente, será el final de muchos que hoy, en el nombre de Dios, han introducido palabra, por decir así, de Dios, pero no lo es. Han tratado de enseñar la salvación, pero no la es, porque no son reconocidos como hijos de Dios. Si volvemos a leer el versículo 21 y 22, nuevamente, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Luego el versículo 22 abajito dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Oiga, dice, muchos son los que hablan en el nombre de Dios. Hay muchos que hablan, yo soy aquí, soy allá, pero realmente las obras de esas personas son malas. No sé si ustedes han escuchado de personas que dicen ser cristianos, líderes, pastores,
y las obras de ellos totalmente diferentes a lo que ellos pregonan. Su vida está lejos de la voluntad de Dios. Obedeciendo a la carne, lastimosamente viven una vida diferente. Oiga bien lo delicado que es esto, porque haciendo este sermón, decía yo, porque el título dice, nunca os conocí. De ahí, de la arribita del versículo 21 dice, nunca os conocí. O sea, el Señor está diciendo, el Señor Jesús está diciendo, yo no los conocí. Yo nunca los conocí. ¿Quiénes son? ¿Quiénes dicen que eran? Entonces, tenemos que entender que en este tiempo hay muchísima gente que aparenta ser cristiano, pero no lo es. Ahora, porque si vemos el versículo 22, leámoslo como dice, no profetizamos, ¿qué dice? El versículo 22, abajito del 21. Pero aquí dice, muchos me dirán. No. Que se fue de los... Del Mateo. No, está en lo correcto. Sí, está bien, carito. No, donde dice, sí. muchos me dirán en aquel día, Señor, le dice, no profetizamos, dice, en tu nombre, ahí dice, ahí mismo. Es que si me dice del 22, dice, Leamos. muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios y en tu demonios. nombre hicimos muchos milagros. ¿Han escuchado ustedes de iglesias o lugares donde dicen, ahí hay milagros y milagros, fulanita de sanó? ¿Por qué? Porque realmente algo bien cierto es que, tengo un paréntesis, el diablo también da. Pero lo que el diablo da, en su momento lo quita. Y las bendiciones de Dios son eternas. Por eso la salvación, por eso la vida eterna que Jesucristo nos da, es eterna. Por eso se dice vida eterna. ¿Por qué? Porque ese es forever, como dicen ustedes los ciudadanos, forever. Entonces el enemigo no puede darnos eso, el diablo. Entonces hay muchos que en este tiempo pretenden ser hijos de Dios y no lo son, lastimosamente. ¿Por qué? Porque la palabra lo declara y el Señor le dice, oye, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Esto quiere decir que está dedicado a personas que lideraron cierta congregación o tuvieron un liderazgo. Gente que hacía en el nombre de Jesús y al final no era nada. Un teólogo, un famoso hombre llamado Charles Spurgeon, tituló un libro, el discurso a sus estudiantes. Escuche bien lo que dice. Les enfatizaba a los futuros ministros del Evangelio que antes de procurar cualquier otra cosa, ellos mismos debían estar seguros que eran salvos. O sea, que ellos tuvieran a Jesucristo, que hayan recibido a Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir hoy en día? Para que usted realmente pueda ver a alguien y diga, no sé qué es cristiano. Primero, tiene que ser una persona convertida y tiene que sus actos, su manera de vivir, tiene que hablar, pues sí, es un cristiano. Exacto. Porque por eso dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en los cielos. El americano de hoy, ¿qué dice? Oh my God, oh Jesus. Pero ellos viven una vida liberal, alejada de Dios. Entonces, el Señor está hablando bien claro. ¿Por qué? Porque así como en aquel tiempo había gente que pretendía ser seguidores de Jesucristo, así mismo en este tiempo hay muchísimos que pretenden ser seguidores de Jesucristo, pretenden ser hijos de Dios y no lo son. Salmos capítulo 40 versículo 8, no lo busque, solamente se lo voy a leer, nos muestra algo interesante. ¿Por qué le quiero hablar de Salmos? Porque en Salmos son prácticamente el libro que ocupó el pueblo judío, donde ellos, el rey David prácticamente era el que fue parte creador de los Salmos. Y dice, Salmos capítulo 40, versículo 8 dice,
el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, el rey David reconoció, supo que el hacer la voluntad de Dios era estar en lo correcto. Y el autor de este salmo, que es David, dice que fue inspirado, toda la palabra de Dios, escuchen esto, toda la palabra de Dios fue inspirada, toda la palabra, la escritura fue inspirada por Dios. Él ocupó el Espíritu Santo a través de otros hombres para que lo escribieran, así mismo rey David. Entonces, muchos dicen que el rey David fue inspirado por el Espíritu Santo y que estas palabras también fueron del Señor Jesucristo hacia Dios Padre, cuando le dijo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Por qué? Porque el Señor vino a sufrir y en la cruz pues dijo, a dar la vida por nosotros. exacto, y en la cruz él dijo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. O sea, él reconoció al final: bueno, esta es tu voluntad, yo lo reconozco. Entonces, para que alguien sea cristiano, un hijo de Dios, tiene que estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues seguir los pasos que dice aquí. Todos conocemos los 10 mandamientos. Todos desde chiquitos nos criaron, nos dijeron: no robe, no mienta. Entonces, cuando usted ya crece y usted, conforme va creciendo, le hablan de la palabra de Dios, se va dando cuenta que hay muchísimas cosas que el Señor quiere de nosotros. Pero lo primero, quiere nuestro corazón. Vamos viendo como un solo decir: soy hijo de Dios. O sea, no es solamente decir yo soy un hijo de Dios. O muchos en la iglesia ustedes pueden ver gente que levanta manos y dice aleluya, gloria a Dios. Pero afuera son otra cosa. En su casa, nomás entran y entonces, ¿a dónde está la unción? Se fue la unción. Entonces, el cristiano, el hijo de Dios, se tiene que conocer por sus actos, por su manera de vivir, por su manera de caminar. Por eso yo les digo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, la palabra de Dios es inerrante. Para ir terminando, ¿qué es inerrante? Que no tiene error. Esta palabra, lo que dice aquí, esto que queda. Y no hay ningún error en ella. La única manera para que usted y yo podamos decir que somos hijos de Dios es que nuestro testimonio hable de ello. Necesitamos pasar más tiempo con Dios, necesitamos conocer más de Jesús, necesitamos más del Espíritu Santo. Usted y yo somos llamados a eso, a dar frutos del Espíritu Santo, teniendo un verdadero arrepentimiento ante Él. Entonces, ¿qué podemos aprender de este sermón? Primero, ser nacido de nuevo, tener a Cristo en su corazón. Segundo, anhelar hacer la voluntad de Dios. Tercero, necesitamos identificar cuando hayan falsos maestros y no seguirlos. Cuarto, ser hacedores de la palabra de Dios. Así es como nosotros nos vamos a identificar que somos hijos de Dios. Así es que oremos. Padre, gracias nuevamente por esta palabra que nos has dado, Señor. Nos ha enseñado que realmente no solamente decir: sí, soy un hijo, soy creyente, creo en ti y vivo una vida separada de ti. Perdónanos por nuestras faltas, por nuestros errores. Ahora te pedimos que siempre nos ayudes a seguir caminando correctamente. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya la batería ya terminó. ¿Pero la apagaste? No, si no te apaga. Pone la batería.